Dicen que es el destino turístico más visitado del mundo, con más de 42 millones de visitantes extranjeros. Pasear por el río Sena es una de sus actividades. Hoy, en Zapatillas por el Mundo, estamos en París. Bonjour, desde la ciudad del amor, hay que decirlo así, que estamos... Claro, en París. Bueno, es tempranito. Lo que hemos hecho es levantarnos... Bueno, no nos hemos acostado. No. Quedamos para cenar con nuestra amiga Adriana y David y fuimos hacia el aeropuerto sobre las 2:30 de la mañana. 2:30, 3 de la sí. mañana, dejamos Sí. el coche en el parking y nos fuimos para el aeropuerto de Barcelona. Ahí Y- reservamos un sitio para dejar el coche aparcado durante los 3 días, 4 días. Muy 3 bien de noches que nos precio. vamos a poner aquí. Os ponemos después el enlace. Muy bien de precio, 20 y algo de 22 euros aproximadamente los 4 días. Y nada, en nuestra línea no hemos dormido, por supuesto, y aquí estamos ya caminando por la calle y recorriendo, pues bueno, empezando a familiarizarnos un poco con las calles de París. Bueno, dormir, alguna cabezadita hicimos en el avión. Bueno, a mí mientras me clavaban 2 rodillas aquí un ruso gigantesco, pero bueno, bien, Bueno. dormí un poco, sí. Y ahora, pues nada, dejamos la mochila en el hotel donde estamos. Que también os pondremos el enlace, porque bueno, a priori es un sitio bastante económico, pero que está recién reformado y tiene una pinta excelente. Pero ya os contaremos más sobre él. Y nos disponemos a empezar el primer día de ruta. Vamos a empezar por la Plaza de la Bastilla, creo. Pero vamos ahora mismo sin rumbo. Vamos bajando dirección al Sena. Y los franceses flipan mirando a 2 locos, mirando por una cámara y caminando. Oye, no hace frío, por cierto. Claro, también es que venimos a tierras catalanas y ahí estábamos fatigadillos de frío, pero aquí no. La verdad es que Hombre. abrigándose, pero está bien. Hay humedad y estamos a 4 grados. Veremos a ver qué tal pasamos el día. Yo creo Venga. que bien. ¿Nos acompañáis? Primeros minutos en París y la verdad es que todo nos parece fotografiable. Nuestro primer café en París y no podemos estar más satisfechos con el resultado. Hemos encontrado este sitio que se llama Pret y donde por 1,75 nos tomamos un café, pero de los bien hechos, con café orgánico. Albert ha decidido tomarse más ese tipo de bebida, algo más energético, con limón y ginger, que le da energía para aguantar un día de mucha caminata. Y por cierto, con conexión gratuita de wifi. Il se coquérise, ce sacré patapouf. Venu de la verrerie. Esto es la Plaza de la Concordia, no la que había dicho yo antes, ¿eh? Pero bueno, hemos decidido seguir un poco la ruta de Google Trips, una aplicación que hay de móvil muy chula. Pero bueno, hacemos caso hasta cierto punto. De vez en cuando nos perdemos por algunos bulevares, por aquí a la Noria. Venga, vamos. Entendu, la girouette coule de girofle. Coule. Cuando estuvimos en Egipto nos dijeron que el obelisco original estaba aquí, así que vamos a tocarlo. Il se... Ce sacré patapouf. Ahora estamos en unos jardines al lado de la Plaza de la Concordia. Pero Ana está buscando a gente para preguntarles cómo se pronuncia el nombre de este jardín. A ver qué tal, mirad. Il se... Ce sacré patapouf. Venu de la verrerie, il dit toujours la vérité et se marbre seul dans Aprendí a decirlo, es Tuileries. ce sacré patapouf. Pues lo consiguió. En ce moment, le téléphone sonne tous les matins. Hay una cosa que me está llamando poderosamente la atención de París y es que la gente aquí es súper sana, hace muchísimo deporte, la verdad es que están bien cuidados
y muchos restaurantes estos de comida ecológica y tiendas de comida ecológica. O algo están ellos también. Gentil et très intelligent. Seul dans cette... Ou des journalistes. Ou des journalistes gentils et très intelligents. Seguimos en los jardines. Son grandes. Grandes, no, enormes. Son grandes. Y muy bien arreglados. Seguramente en verano o primavera esto tiene que estar precioso. Ahora mismo faltan flores, pero la verdad es que está muy limpio todo y muy arreglado. Y después la tranquilidad que se respira caminando por aquí. La verdad es que, no sé, es como muy tranquilo todo. La gente es muy sosegada hablando. Bueno, excepto algunos turistas que le persiguen palomas, pero bien. Patapouf. Y desde este jardín que os habíamos dicho, del que aprendí el nombre, siguiendo todo el paseo hacia adelante, hacia adelante, hacia adelante, de frente encontráis el Louvre. Il se coquérise, ce sacré Patapouf. Típico momentazo guiri donde colocas la mano y parece que tocas la... ¿así? Nos acabamos de enterar de la noticia de que los primeros domingos de cada mes es gratuito. Bueno, gratuito excepto hoy, que hoy no lo era. Bueno, no pasa nada, aún así la entrada es bastante asequible, 15 euros por visitar el Louvre, más 5 por la audioguía. Toujours la vérité et ce Journalistes marbre. gentils et très intelligents viendraient. Alrededor del Sena te puedes encontrar un montón de artistas que venden láminas y libros, así un poco con un poco de historia. Y ahora vamos a visitar la Catedral de Notre Dame, que es una catedral de culto católico y uno de los monumentos más visitados de toda Francia. ¿A que pensáis lo mismo que yo? ¿Dónde está Quasimodo? Dos detalles que aprovechamos ahora la salida de Notre Dame para contarlos. El primero es que nosotros, por ejemplo, vamos siempre con un palo selfie con la GoPro. Bueno, pues el palo selfie tiene que quedarse guardado. Puedes grabar, puedes hacer fotografía, pero todo lo que son las herramientas que consideran peligrosas las tienes que tener guardadas. Y la segunda, algo que creo que os va a gustar, y es que la entrada en Notre Dame es gratuita. Nos han recomendado que nos pasemos por la librería de Shakespeare & Company, que te compras el libro, te lo sellan y es como darle la autenticidad de que has estado aquí. Vamos dentro. Hora de la comida y nosotros nos hemos decidido por uno de los que había en la galería. En París la comida, bueno, pues es una cosa un poco especial, pero si buscas encuentras sitios bastante genuinos, como por ejemplo el que estamos nosotros ahora. Tienen menús que puedes escoger entre un entrante y un primer plato, o un primer plato y un postre. Ese sería, digamos, el menú pequeño, que son bueno, unos 15, 16 euros desde ahí en adelante. Y la otra parte es que cojas entrante, primer plato y postre, y ese ya te sale por unos 17,90 euros.
Nosotros estamos ahora esperando, bueno, a mí al Bri está degustando el entrante, yo estoy esperando a que me traigan mi primer plato y eso, buscar, indagar un poco, que seguro que encontraréis sitios con el canto que tiene este. El cabaret más famoso del mundo, inmortalizado por los dibujos de Toulouse-Lautrec, y también el sitio donde se bailaba el can-can, el Moulin Rouge. Y os preguntaréis cuáles son los precios para venir a disfrutar de un día, de una jornada de cabaret. Pues a partir de 105 € solamente la entrada, 170 si ya vienes con cena. Et Patapouf, venu de la verrerie, il dit toujours la vérité et se marbre seul dans ses discutés. En ce moment, le téléphone sonne tous les matins pour dire des trucs plus ou moins abscons. Il se coquérise, ce sacré Patapouf. Venu de la verrerie, il dit toujours la vérité et se marbre seul dans ses discutés. Bueno, y aquí seguimos dejándonos conquistar por las calles de París, por su gente, por su ambiente, y tanto nos ha conquistado que hemos tomado una decisión que creo que no va a ser, pues, a lo mejor la más correcta para muchos de vosotros. La vamos a dejar por otra visita que seguro la habrá. No vamos a ir al Louvre. No vamos a ir al Louvre. Mira, era una de las cosas que teníamos en las listas de ser. Cuando haces tus listas y los imprescindibles, pues evidentemente estás en París y no vas a ir a ver el Louvre. Estaba en nuestro top, pero lo vimos por fuera, nos gustó mucho, pero es que París tiene tanto que ver y tanto que perderse. Sí, la verdad es que cada calle... La anécdota es esta, vas caminando por una calle y de repente ves a dos locos caminando de una esquina a otra, porque aquella esquina es más bonita, pero la otra cuando cruzas es tanto también, tiene tanta magia, y eso que llueve, que hace frío. Tiene muchos rincones para ir a ver, sí. Y es verdad esto que dice, que íbamos de una esquina a otra de la calle, sí. Y decíamos, ¿pero por qué hacemos esto? Pero es que realmente cada es vez el que miedo veíamos a algo, perderse ¡ay, mira algo! esto! ¡Ay, mira! Y la verdad es que el Louvre sí tendrá muchas cosas bonitas, estoy seguro que por ver. Pero bueno, es nuestra primera vez en París, por supuesto vamos a repetir porque esta es una primera toma de contacto, nos ha apasionado. Tenemos apenas 3 días, tenemos una cita con YouTube que ya os contaremos cosas, tenemos una visita imprescindible también, que bueno, era todo de los imprescindibles, pero es que además ya hemos comprado las entradas, que vamos a pasar un día en Disney, con lo cual son pocos días, que seguramente no hubiéramos ido a Disney si no hubiéramos tenido las entradas, sí. Porque la verdad es que París sí. Nos está gustando muchísimo. Pero bueno, las entradas formaban parte de un regalín de cumpleaños y oye, no se puede desestimar ahora. Total, que nada, que ahora, ¿sabéis dónde estamos ahora mismo? Estamos en Montmartre, un sitio con muchísima magia, con muchísimo encanto, lleno de bohemios, de galerías, de pintores, de tiendas, con magia, con lo cual, lo siento, aquí seguimos disfrutando y por supuesto captando todas las imágenes para sí, y seguro que encontramos otra cosa. Yo creo que allí está la Sagrado Corazón, o sea que por ahí vamos. Pues venga, vamos. A las puertas de la Basílica del Sagrado Corazón, mirando ya enfrente, tenéis las mejores vistas de la ciudad. Y ya que estamos en París, no podíamos marcharnos sin probar unos macarrons. Nosotros hemos comprado un variadito para ir comiéndonoslo ahora por la calle. Empiezo por el de chocolate, que va a ser seguro mi favorito. Detrás de nosotros tenemos el Muro del Amor. El Muro del Amor es la manera de decir te quiero en todos los idiomas que más o menos os podáis imaginar. ¿Cuántos sabéis vosotros? Il se coquérise, ce sacré Patapouf. Venu de la verrerie, il dit toujours la vérité et se marbre seul dans ses lignes biscuitées. Hemos hecho nuestro segundo desayuno y lo vamos a hacer en un sitio así con mucho encanto. Nos hemos pedido un desayuno básico, el petit desayuno que llaman ellos, con un café olé que tiene una pinta extraordinaria, mirad la cremita, así. Yo soy más de cortado, lo siento. Hemos pedido un variado, un croissant y un poquito de pan con zumo de naranja. Precio del desayuno, 16 €. Par terre, étendu, la girouette coule de girofle. Situado en el barrio histórico
histórico de París, el barrio de Le Marais es uno de los más cosmopolitas de todo París. Il se coquerise ce sacré patapouf, venu de la verrerie. Para aquellas personas adictas a las compras, esta zona es una de las favoritas. Par terre, étendu, la girouette coule de girofle. El mercado cubierto más antiguo de París. Il se sacré patapouf, venu de la verrerie, il dit toujours la vérité. ¡Un asturiano en París! Esta enorme estructura construida a orillas del Sena es el monumento simbólico de Francia y es la escultura más alta de la ciudad. En su momento generó controversia entre los artistas de la época porque la veían como un monstruo de hierro. Et ce marbre seul dans ses... Pues no podíamos hacer una pasada por París sin visitarla a ella, a Patri. ¿Os acordáis de ella? Bueno, le falta un segundo miembro que lo está... Bueno, le mandamos un beso desde aquí para que vea que nos hemos acordado de él. Besitos, Fer. Sí. Y nada, has vuelto otra vez a tu segundo hogar, ¿no? Sí, como quien dice, es mi ciudad de acogida. Bueno, estuvieron durante 8 meses viajando por todo el mundo. Tienen un montón de experiencias, un montón de cosas en el blog que cuéntanos. Tu fit honneur. ¿Lo seguís manteniendo? ¿Cómo va el comercio? Seguimos manteniéndolo un poquito ahí vivo como podemos. Seguimos subiendo fotos de vez en cuando, pero bueno. ¿Y va a haber una segunda vuelta al mundo? ¿Por qué no? Hacia el otro lado, ¿no, Fer? ¿Nos vamos? Pues venga, nosotros nos vamos ahora a cenar con ella, a que nos descubra la noche parisina. Y nos damos un paseo por aquí por Montmartre. Eso es. Adiós. Besitos.